El silbato sonó y, como un rayo que atraviesa un cielo despejado, todo el estadio contuvo la respiración. Lo que estaba a punto de ocurrir en el Santiago Bernabéu quedará en la memoria de todos los que lo vivieron y quizá en la de aquellos que lo vean repetido millones de veces en redes sociales. El Real Madrid recibía al Girona en un encuentro que, hasta ese momento, parecía ordinario, pero que se transformó en un ejemplo de cómo un solo error puede cambiar el rumbo de un partido y la percepción de la justicia en el fútbol moderno. No exagero si digo que estamos ante un arbitraje que puede clasificarse como épico, pero por las razones equivocadas. La historia comenzó en el minuto 72, cuando un ataque rápido de Girona desató la primera alarma en la defensa blanca. La jugada fue limpia, el delantero tocó el balón antes de que el defensor pudiera intervenir, y todo parecía normal. Sin embargo, en el momento en que el balón tocó la red, el árbitro central decidió consultar el VAR. Lo que ocurrió después desafía toda lógica, al menos desde la perspectiva de quien aprecia el fútbol como un juego donde el sentido común debería pesar más que un aparato electrónico. El VAR, diseñado para garantizar justicia, se convirtió en el epicentro de la polémica. La revisión se prolongó más de lo habitual, y durante esos minutos, el estadio se convirtió en una mezcla de silencio expectante y murmullos de incredulidad. Es en ese instante donde supuestamente surgió lo que todos esperábamos: la comunicación del VAR con el árbitro a través del auricular. Y aquí es donde la historia se pone verdaderamente interesante, porque según las filtraciones que comenzaron a circular apenas terminó el partido, lo que se escuchó no solo sorprendió a los aficionados, sino que también puso en entredicho la credibilidad de la tecnología que hasta hace poco era casi sagrada en el fútbol. El audio del VAR revelaría supuestamente una conversación con un tono tan informal que dejó boquiabiertos a quienes lo escucharon. Los árbitros, que se espera mantengan un nivel profesional elevado, aparecían dudando, cuestionando decisiones y debatiendo sobre si realmente el contacto en el área era suficiente para sancionar un penalti. Las palabras fueron claras y directas, un contraste casi insultante con la solemnidad que el público espera de la máxima autoridad en el campo. No sé si esto es suficiente, se habría escuchado decir a uno, mientras otro añadía: si lo damos, nos van a crucificar en redes. Hasta aquí, el relato tiene un tono que parece sacado de una serie de intrigas deportivas, pero lo más sorprendente estaba por llegar. Finalmente, el árbitro central decidió no sancionar la jugada. El estadio estalló en un murmullo de confusión y enojo. Los comentaristas en vivo no pudieron ocultar su sorpresa y algunos llegaron a cuestionar la transparencia del VAR de manera explícita. Los aficionados en las gradas, acostumbrados a confiar en la tecnología para corregir errores humanos, comenzaron a mostrar gestos de incredulidad, algunos llevando la mano a la cabeza, otros simplemente mirando el cielo como si esperaran una explicación divina. Y mientras esto ocurría, las redes sociales se incendiaban, como era de esperar, con memes, análisis minuto a minuto y debates que desbordaban la lógica del deporte para entrar en el terreno del espectáculo mediático. Pero, ¿qué nos dice todo esto sobre el VAR y el arbitraje en general? Primero, que la tecnología, por muy avanzada que sea, sigue dependiendo de la interpretación humana. Segundo, que los protocolos de comunicación deberían ser claros, precisos y, sobre todo, profesionales. La filtración del audio, intencionada o accidental, expone un lado que pocos conocían. Los árbitros son humanos, y su capacidad para mantener la compostura bajo presión es limitada. El fútbol moderno, con sus millones de ojos sobre cada decisión, los coloca en un escenario donde cualquier error se amplifica hasta convertirse en escándalo internacional. Y si ya estás flipando con esto, suscríbete, que lo que viene es aún más fuerte. Porque no se trata solo de un penalti no sancionado. La polémica se extendió a otros aspectos del partido. Un fuera de juego discutible, una tarjeta que parecía excesiva y un gol anulado por razones que aún generan debate. Todo esto, en conjunto, hizo que el encuentro se convirtiera en un caso de estudio sobre cómo la percepción de justicia puede derrumbarse en cuestión de segundos, y cómo los aficionados, expertos y analistas deportivos reaccionan casi de manera instintiva ante lo que perciben como un atropello. Ahora bien, es importante poner esto en perspectiva. No estamos diciendo que el Real Madrid o el Girona se vieran perjudicados por un complot secreto ni por malas intenciones. El fútbol es un deporte donde los errores ocurren, y el VAR fue concebido precisamente para minimizar esos errores. Pero aquí, la situación se salió de control por la manera en que se manejó la comunicación interna y la lentitud de la revisión. En otras palabras, la herramienta funciona, pero su implementación humana no siempre está a la altura de la expectativa. Y eso, para los espectadores y los jugadores, genera frustración y desconfianza.
Lo que hace este caso aún más fascinante es cómo la información circula hoy en día. Antes, un arbitraje controvertido se discutía en los bares o en los programas deportivos de televisión. Ahora, cualquier error, cualquier duda, se viraliza en cuestión de minutos. La filtración del audio del VAR, verdadera o no, muestra que la transparencia absoluta en tiempo real puede ser tanto un arma como un escudo. Los aficionados quieren claridad, y cuando la obtienen, no siempre es la claridad que esperaban. El efecto es inmediato: debate, indignación, humor negro y una exposición mediática que convierte a los protagonistas en figuras de una narrativa que trasciende el fútbol. Pero volvamos al campo. La jugada que detonó la polémica no solo afectó el marcador, sino la moral de los jugadores. Se puede ver cómo el Girona, a pesar de estar en desventaja, comenzó a jugar con una intensidad casi desesperada, como si quisieran demostrar que el resultado final no reflejaba lo ocurrido en el terreno de juego. Por su parte, el Real Madrid, acostumbrado a la presión y a la polémica, parecía navegar entre la incredulidad y la necesidad de mantener el control del partido. Aquí es donde la psicología deportiva entra en juego. Un error arbitral, real o percibido, puede cambiar la dinámica de un equipo y alterar estrategias que fueron cuidadosamente planificadas semanas antes. Y no olvidemos al público, que se convirtió en un personaje más de esta historia. Cada gesto, cada silbido y cada aplauso fue amplificado por la tensión y por la percepción de injusticia. Los espectadores no solo miraban el balón, sino cada movimiento del árbitro, cada mirada del VAR, cada conversación que podía filtrarse a través de micrófonos y cámaras. La emoción se volvió casi tangible, y es precisamente este tipo de intensidad lo que convierte a un partido en un fenómeno cultural más allá del deporte en sí. Porque el fútbol, a fin de cuentas, es un teatro donde se mezclan talento, pasión y decisiones humanas, algunas de las cuales, como en este caso, pueden resultar devastadoras o gloriosas según el prisma desde que se las observe. Si todavía no lo has hecho, dale al botón de suscribirte, que esto no lo verás en ningún telediario. Porque lo que viene a continuación no es solo una repetición de jugadas, sino un análisis detallado de cómo el VAR y la comunicación interna entre árbitros puede afectar la narrativa de un partido. Analizaremos minuto a minuto la revisión, la gesticulación de los jugadores, la expresión de incredulidad del público y cómo todo esto se convierte en un ciclo de información que alimenta debates interminables en redes sociales, foros y programas deportivos. La historia de este partido también nos permite reflexionar sobre la ética del deporte. Cuando se filtra un audio, se expone no solo un error, sino un momento humano vulnerable. Los árbitros están entrenados para tomar decisiones rápidas, precisas y justas, pero bajo presión mediática, su juicio puede vacilar. La tecnología no es infalible y la transparencia puede ser cruel. Y, sin embargo, este tipo de situaciones nos recuerda por qué seguimos amando el fútbol, porque cada partido es una combinación de habilidad, estrategia, azar, sí, humanidad en su estado más puro. Al final, el Real Madrid ganó. El Girona luchó hasta el último segundo y el VAR quedó bajo escrutinio público más que nunca. Los debates continuarán, los análisis se multiplicarán y los aficionados seguirán compartiendo su indignación, su humor y su fascinación por un momento que, aunque polémico, nos recordó que el fútbol es mucho más que goles y estadísticas. Es narrativa, emoción, sobre todo, humanidad en estado puro. Y quizás, solo quizás, la próxima vez que un árbitro decida consultar el VAR, lo haga con un poco más de cautela y algo menos de sinceridad accidental. Porque al final, lo que hace al fútbol irresistible no son solo los goles, sino los errores, las dudas y las historias que estos generan. Y en este partido, en particular, todo eso se condensó en minutos que quedarán grabados en la memoria de quienes aman el deporte, quienes lo critican y quienes lo viven intensamente desde la pantalla, el estadio, la conversación de café. Cada decisión, cada silencio, cada susurro capturado en un micrófono invisible, se convirtió en parte de un relato que seguirá siendo discutido, revisado y recontado durante mucho tiempo. Cada gesto de los jugadores en ese instante merece un análisis minucioso. Se podía ver cómo los defensas del Real Madrid intercambiaban miradas que mezclaban incredulidad con resignación, como si intentaran asegurarse de que todos compartían la misma interpretación de lo ocurrido. No era solo una cuestión de justicia deportiva. Era un momento que podía afectar su concentración, su coordinación, en última instancia, su desempeño en los minutos siguientes. Los mediocampistas, mientras tanto, parecían moverse con un cuidado casi obsesivo, evitando cometer faltas que pudieran convertirse en otro punto de controversia. Cada toque, cada desplazamiento del balón estaba impregnado de un doble propósito:
mantener la posesión, al mismo tiempo mostrar que no había intención de aprovechar la confusión arbitral. Era un ballet tenso, un equilibrio entre estrategia y supervivencia psicológica, donde la mente de cada jugador estaba tan ocupada interpretando el entorno como ejecutando sus movimientos en el campo. Por otro lado, los delanteros del Girona, que en teoría deberían haber estado concentrados únicamente en superar a la defensa rival, mostraban una mezcla de frustración y determinación. Se percibía en sus ojos un fuego que no buscaba solo marcar un gol, sino demostrar que la validez de sus esfuerzos no dependía de la aprobación del árbitro o de un sistema electrónico. Cada carrera por la banda, cada centro al área, estaba cargado de un significado adicional. Era una declaración silenciosa, un desafío a la idea de que el partido podía ser manipulado o que la tecnología los había traicionado. Y no es exagerado decir que, incluso desde la perspectiva de los espectadores neutrales, esto añadía una capa de intensidad que hacía que cada segundo pareciera prolongarse de manera antinatural, como si el tiempo mismo se hubiera detenido para permitir que todos absorbieran la magnitud del momento. El público, mientras tanto, funcionaba casi como un organismo único, pulsando al ritmo de la incertidumbre. Los que estaban en las gradas superiores parecían moverse en oleadas, reaccionando no solo a la jugada en sí, sino la tensión que emanaba de cada gesto de los jugadores y del árbitro. Algunos levantaban los brazos en incredulidad, otros se llevaban las manos a la cabeza, y un grupo reducido, con los ojos fijos en sus teléfonos, ya había comenzado a registrar cada detalle, anticipando el debate que seguiría en redes sociales. Se podía sentir la mezcla de expectativa y ansiedad, un estado emocional colectivo que, si se midiera en términos de ondas cerebrales, probablemente habría registrado un pico sin precedentes. Esta interacción entre público, jugadores y árbitros es un recordatorio de que el fútbol no es solo un juego físico, sino un fenómeno social en tiempo real, donde la percepción de cada acción tiene tanto peso como la acción misma. El árbitro central, en medio de todo esto, se convirtió en un personaje que oscilaba entre autoridad y vulnerabilidad. Cada movimiento de su mano al indicar la revisión, cada inclinación de cabeza hacia el VAR, estaba cargada de un significado doble. Debía mostrar firmeza para mantener la credibilidad ante el estadio, pero al mismo tiempo lidiar con dudas internas que la filtración del audio sugería de manera implícita. La tensión se podía notar incluso en su respiración, un leve aumento de ritmo que, aunque imperceptible para la mayoría, era suficiente para que los analistas más atentos lo captaran en repetición de cámara lenta. La imagen del árbitro en ese instante no era solo la de un juez de juego, sino la de un ser humano enfrentando la presión de la transparencia absoluta, consciente de que cualquier pequeño error sería amplificado y discutido con una intensidad casi brutal. Mientras tanto, los micrófonos instalados en la cancha captaban el murmullo constante de los asistentes, mezclado con las instrucciones de los entrenadores que, a su manera, intentaban calmar o motivar a sus equipos. Cada palabra tenía un peso estratégico, y cada grito parecía resonar con la misma intensidad que el impacto de un balón contra la red. Era como si el estadio entero, con su público, sus jugadores y su equipo arbitral, se hubiera convertido en un ecosistema donde la energía emocional y la información fluían simultáneamente, generando un ambiente de presión que no se veía solo en los goles o faltas, sino en la forma en que todos interpretaban cada detalle mínimo. Un gesto, un suspiro, un desplazamiento de mirada. Los detalles más sutiles del VAR también merecen atención. La cámara que registró la jugada polémica estaba colocada en un ángulo que captaba tanto la posición del pie del defensor como el movimiento del balón, pero incluso con la mejor tecnología, la interpretación dependía de la velocidad con la que se analizaban los fotogramas y la decisión final que debía comunicar al árbitro. Este proceso, que en teoría debería ser rápido y eficiente, se vio afectado por la presión del momento. Cada segundo adicional de análisis amplificaba la ansiedad de todos los involucrados, desde jugadores hasta comentaristas, y alimentaba la sensación de que el resultado no dependía exclusivamente de habilidades deportivas, sino de cómo se manejaban los elementos humanos detrás de la tecnología. Otro detalle fascinante estaba en la reacción de los entrenadores. Sus gestos, muchas veces minimizados en transmisiones televisivas, revelaban una combinación de preocupación estratégica y enfado controlado. Mientras algunos intentaban calmar a sus jugadores y mantener la cohesión del equipo, otros no podían ocultar la incredulidad ante decisiones que percibían como inconsistentes. Cada grito, cada señal con la mano, cada mirada de advertencia al cuarto árbitro se convirtió en parte de un lenguaje no verbal que decía mucho más que las palabras. Hablaba de la tensión, del peso de la responsabilidad y de la ansiedad que genera la incertidumbre en un deporte donde cada instante cuenta. Incluso el césped parecía participar en la narrativa de manera silenciosa.
Los jugadores dejaban marcas visibles con cada giro, cada parada y cada carrera, y estas marcas, casi imperceptibles, eran testigos de la intensidad del momento. La textura del campo, su resistencia al contacto y la velocidad con la que el balón se desplazaba sobre él añadían una capa adicional de dificultad para los jugadores, que debían concentrarse en la ejecución precisa de sus acciones mientras la tensión emocional alcanzaba niveles casi palpables. Todo esto nos recuerda que el fútbol, aunque se vea simple desde la tribuna, es una combinación de física, psicología y narrativa simultánea, donde cada elemento contribuye a la historia que se desarrolla. Y no podemos olvidar el rol de las cámaras de televisión. Cada plano, cada repetición, cada ralentización estaba destinado a capturar la esencia del drama. La edición en tiempo real trataba de equilibrar la información objetiva con la espectacularidad del momento, creando una narrativa que muchos espectadores aceptarían como definitiva. Sin embargo, incluso la mejor producción televisiva tiene sus límites. No puede capturar la tensión interna de los árbitros, ni la ansiedad que se refleja en los gestos más pequeños de los jugadores, ni el murmullo colectivo de un estadio en alerta máxima. Todo eso queda implícito, pero es esencial para comprender la magnitud del instante. El silencio, entre tanto, jugaba un papel clave. Cada segundo en que el árbitro estaba conectado con el VAR se percibía como eterno. En ese espacio de quietud, los jugadores no sabían si avanzar con confianza o contener sus movimientos, los entrenadores meditaban cada instrucción y los espectadores sentían una especie de suspensión temporal. Era un momento en que la historia se cargaba de significado, donde la interpretación de un solo fotograma podía desencadenar semanas de debate y donde la humanidad detrás de la tecnología quedaba expuesta de manera inevitable. Dentro de esa quietud casi tangible, cada respiración de los jugadores se percibía como un dato más en el complejo ecosistema emocional del estadio. Los defensas del Real Madrid ajustaban constantemente su posición, no solo para mantener la formación, sino también para enviar señales silenciosas a sus compañeros. Estamos preparados, no vamos a dejarnos sorprender. Cada leve inclinación del torso, cada giro de cabeza, tenía un significado táctico y emocional, un lenguaje corporal que hablaba de concentración extrema y de la necesidad de mantener la calma en medio de un caos percibido. Los mediocampistas, por su parte, movían los brazos de manera casi imperceptible para marcar distancias, indicar coberturas o advertir sobre posibles huecos, como si el campo entero fuera un tablero de ajedrez donde cada movimiento podía cambiar la partida. Los delanteros del Girona, mientras tanto, desarrollaban una tensión física que se traducía en microexpresiones faciales. Se podía notar cómo apretaban los labios, fruncían el ceño y tensaban los músculos de los hombros en una combinación de frustración, concentración y ansiedad. No solo esperaban un error favorable, sino que cada instante de demora en la decisión del VAR era una oportunidad para medir la fortaleza mental de sus rivales. Cada toque del balón se convertía en una declaración de resiliencia. Estamos aquí y no nos rendimos. Es fascinante cómo el fútbol, a ese nivel de tensión, deja de ser un juego de pies y se convierte en un juego de mentes, donde cada movimiento transmite mensajes sutiles a compañeros, rivales y observadores. En las gradas, los detalles también eran ricos en matices. Algunos aficionados se inclinaban hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas, como si su postura pudiera influir en la decisión que aún estaba en el aire. Otros cruzaban los brazos y fruncían el ceño, en un gesto de escepticismo que decía: «Esto no me convence y quiero ver pruebas». Los que grababan con sus teléfonos adoptaban gestos deliberadamente dramáticos, asegurándose de captar cada ángulo y cada expresión, anticipando que esos fragmentos se convertirían en material de debate, eventualmente en memes o comentarios virales. Incluso los más silenciosos, los que no gesticulaban ni gritaban, contribuían al ambiente con su mera presencia, un recordatorio de que la atención colectiva podía aumentar la presión sobre todos los protagonistas en el campo. Los entrenadores permanecían erguidos en la línea de banda, con los pies firmes sobre el césped, transmitiendo autoridad y control. Cada inclinación hacia adelante, cada gesto de advertencia a sus jugadores, no solo respondía a la estrategia del juego, sino que también actuaba como un intento de regular la tensión emocional del equipo. La comunicación era minuciosa, palabras cortas, precisas, cargadas de urgencia. Mantén la posición, cubre el espacio, no te precipites. Cada instrucción era una microintervención psicológica diseñada para mantener la calma y la cohesión mientras el caos emocional y la incertidumbre del VAR amenazaban con desbordar a los jugadores. La atmósfera se volvía casi tangible, y hasta los detalles más pequeños del entorno contribuían a la narrativa. El viento que movía levemente las banderas,
El crujido de las gradas al acomodarse los espectadores, el roce de las botas contra el césped húmedo, todo generaba un fondo sensorial que amplificaba la tensión. Incluso los murmullos lejanos del público se combinaban en una especie de coro inconsciente que acompañaba la espera, cada susurro sumando la presión percibida por jugadores y árbitros. Este tipo de intensidad es rara, un fenómeno donde cada elemento del estadio, humano y físico, interactúa para crear un microcosmos emocional único. El árbitro central, mientras tanto, continuaba siendo el eje de esta narrativa invisible. Cada leve inclinación de cabeza hacia el auricular, cada gesto de la mano al ajustar la señal de comunicación, hablaba de un esfuerzo por mantener control y autoridad mientras se enfrentaba a una decisión que no solo implicaba aplicar las reglas, sino gestionar emociones, expectativas y la presión de millones de ojos. Su postura corporal, la dirección de su mirada y hasta la forma en que respiraba eran, de manera inadvertida, señales para jugadores y espectadores sobre su nivel de confianza, su duda y su estado emocional frente a la polémica. El VAR, aunque invisible para la mayoría, se convirtió en un personaje silencioso y poderoso. Sus cámaras registraban movimientos imperceptibles, detalles minúsculos, casi microscópicos. La posición exacta de un tobillo, el mínimo roce entre brazos, el ángulo preciso de un pie sobre el césped. Cada fotograma podía reinterpretar la jugada de manera dramáticamente diferente. La espera del árbitro, la revisión de esas imágenes y la comunicación con el asistente a través del auricular generaban un ritmo que dictaba la tensión emocional en el estadio. Cada segundo adicional se percibía como un estiramiento del tiempo, un espacio donde la anticipación y la ansiedad se mezclaban con la esperanza y el miedo. Incluso la percepción del público neutral, ese que ve el partido desde su sofá o a través de la televisión, estaba siendo manipulada por la tensión acumulada. La narración de los comentaristas, el enfoque de las cámaras, el zoom en gestos y microexpresiones, todo creaba un efecto casi cinematográfico. El espectador no solo veía un partido, sino una representación intensa de emociones humanas, decisiones, dudas y la interacción entre tecnología y juicio humano. Era un recordatorio de que el fútbol, en su forma más pura, es tanto un fenómeno emocional como un deporte físico, y que cada detalle, por más pequeño que parezca, contribuye a la historia global del encuentro. En el banquillo, los jugadores suplentes del Real Madrid no podían mantenerse inmóviles. Sus cuerpos parecían vivir cada segundo de la jugada como si ellos mismos estuvieran en el terreno de juego. Algunos se inclinaban hacia adelante, apoyando los antebrazos sobre las rodillas, mientras sus ojos seguían con intensidad cada movimiento de sus compañeros. Otros entrecerraban los ojos y masticaban chicle con fuerza, como si ese gesto pudiera ayudar a digerir la frustración contenida y la incertidumbre que emanaba del campo. Cada suspiro, cada cruce de mirada entre ellos, era un reflejo de tensión acumulada. Se podían leer en sus rostros el miedo al error, la esperanza de un milagro y la necesidad de estar preparados para intervenir en el momento exacto en que el juego se reanudara. El cuerpo técnico, por su parte, actuaba casi como un microcontrolador de emociones. Los entrenadores asistentes levantaban los brazos para indicar cobertura, corregir posiciones o simplemente transmitir calma. Sus gestos, aunque discretos, tenían un doble propósito: optimizar la estrategia táctica y contener la ansiedad del equipo. Incluso la manera en que ajustaban la bufanda, el chaleco o el micrófono revelaba un cuidado extremo por la percepción. Cada movimiento era medido para proyectar autoridad y seguridad frente a los jugadores y al público. Era como un delicado juego de malabares entre control técnico y gestión emocional, donde cualquier descuido podía amplificar la presión en el campo. Del otro lado, los suplentes del Girona tenían una energía distinta, más contenida pero igualmente intensa. Sus gestos eran más medidos, con puños apretados y respiraciones profundas, como si intentaran canalizar la frustración en concentración. Cada interacción entre ellos, aunque breve y silenciosa, estaba cargada de comunicación no verbal. Una inclinación de cabeza, un leve movimiento de hombros, un roce de manos, todo indicaba que estaban listos para saltar al campo en cuanto la oportunidad surgiera, manteniendo la cohesión emocional de su equipo desde la distancia. La tensión se reflejaba en sus hombros, en la rigidez de su postura y en la manera en que seguían la acción con ojos que parecían analizar cada milímetro del terreno de juego. El público, además de reaccionar colectivamente, mostraba patrones individuales que enriquecían la narrativa. Algunos aficionados llevaban carteles o banderas, agitando lentamente las manos como una señal de apoyo o protesta silenciosa. Otros murmuraban estadísticas, datos y referencias históricas, intentando racionalizar la situación en medio del caos emocional.
Había quienes miraban fijamente la pantalla gigante del estadio, repasando una y otra vez la jugada polémica desde distintos ángulos, como si pudieran influir en la decisión final a través de la pura atención. Cada gesto del público, por mínimo que pareciera, contribuía a una sensación de presión compartida que afectaba no solo a los jugadores en el campo, sino también al árbitro y al VAR. El balón mismo parecía cargado de significado en ese momento. Cada giro, cada ligero rebote sobre el césped húmedo, se percibía con intensidad casi exagerada. No era un simple objeto inanimado. Era el centro de atención de todos, el catalizador de emociones, estrategias y decisiones humanas. La textura del balón, el sonido al tocar el pie de un jugador, la manera en que rodaba sobre la superficie del campo, todo contribuía a una percepción de tensión y expectativa que iba más allá del deporte. Cada toque era evaluado no solo por su eficacia técnica, sino también por su impacto emocional y psicológico en el entorno inmediato. Los árbitros asistentes, ubicados en los laterales, también se convirtieron en observadores activos del drama. Sus ojos recorrían cada movimiento del área con una precisión milimétrica, analizando contactos mínimos, posibles infracciones y la posición exacta de cada jugador. Sus manos se movían apenas perceptibles, ajustando banderas, micrófonos y gestos que debían ser claros para el árbitro central, pero invisibles para el público. Cada microgesto indicaba alerta, concentración y una comprensión profunda de la responsabilidad que recaía sobre ellos, mantener la precisión y la justicia mientras la tensión del momento amenazaba con desbordar la calma requerida. Incluso el entorno sonoro del estadio merecía un análisis detallado. El crujido de las botas contra el césped, el roce de las camisetas al girar, el golpe del balón y hasta los pasos casi imperceptibles de los asistentes del equipo técnico, todo componía una sinfonía de tensión que amplificaba la percepción del momento. Cada sonido, aunque discreto, se mezclaba con los murmullos del público, los gritos de los entrenadores y el zumbido de los micrófonos del VAR, creando un ambiente auditivo cargado de información que impactaba simultáneamente en jugadores, árbitros y espectadores. Era un entramado donde cada detalle sonoro reforzaba la narrativa emocional del instante. Los gestos más pequeños del árbitro central también tenían un peso extraordinario. Cada parpadeo, cada ajuste de auricular, cada leve inclinación de hombros reflejaba dudas internas que no se podían verbalizar, pero que eran percibidas por quienes observaban con atención. Su postura corporal, rígida pero llena de matices, indicaba un equilibrio constante entre autoridad y vulnerabilidad, entre decisión e incertidumbre. Incluso el ritmo de su respiración parecía sincronizado con la tensión del estadio, creando un efecto casi hipnótico sobre los jugadores que intentaban interpretar señales sutiles en medio de la espera.